Levántate, espíritu de la muerte. Tus huesos obedecerán mi voluntad. ¡Animaos y servidme! En lo más alto de un cerrito cubierto por neblina espesa, donde los cipresales se doblaban con el viento, como si susurraran nombres olvidados, se encontraba el cementerio de los lamentos. Y ahí, entre cruces oxidadas, lápidas partidas y veladoras apagadas por la lluvia, vivía don Filemón, el viejo cuidador, un anciano moreno, flaco como un suspiro, con un rosario colgado al cuello y una mirada triste que cargaba más muertos que años. Cada mañana sin falta, al abrir las rejas del panteón, encontraba lo mismo, un ataúd, fuera de su nicho. El mismo, siempre el mismo, negro, viejo, con la madera carcomida y clavos oxidados, como si hubiera sido desenterrado por manos que ya no eran humanas. Don Filemón lo volvía a colocar en su lugar, temblando. Pero esa noche, la luna apenas se asomaba entre las nubes y los coyotes dejaron de aullar. El silencio se volvió tan pesado que el corazón de don Filemón retumbaba como tambor en el pecho. Se escondió tras una lápida rota y esperó. Y cuando el reloj de la parroquia marcó las 3 de la madrugada, ¡crac!, se oyó como la piedra del nicho se arrastraba y el ataúd se abría solo. De entre las sombras emergió una figura horrenda, cabello largo, enredado con huesos y sangre seca, las uñas como garras y una boca torcida, llena de dientes podridos, que soltaba un chillido como de un niño llorando y un cerdo chillando al mismo tiempo. Don Filemón no pudo moverse. Sintió que sus piernas eran de tierra mojada, y la bruja, esa bruja, levantó la mirada hacia él con unos ojos blancos y vacíos. Ya sabía que la estaban viendo. El anciano sabía perfectamente que no podía luchar contra algo tan maligno. La niebla cubría las tumbas, mientras aquella mujer comenzaba a invocar cosas extrañas alrededor del ataúd abierto. El viento soplaba con fuerza, las velas se apagaban solas, y entre la oscuridad comenzaron a escucharse murmullos que no parecían humanos. Don Filemón apenas podía respirar del miedo. Hay almas que viven en sufrimiento, y estas cosas las atormentan sacando sus restos para hacer maldad, murmuró el anciano mientras apretaba su vieja linterna. Después de unos minutos, la bruja desapareció entre la niebla como si nunca hubiera estado ahí. Pero el cementerio ya no era el mismo. Aquella noche, don Filemón juró haber visto sombras caminando entre las tumbas y escuchó golpes saliendo debajo de la tierra húmeda. Fue entonces cuando el anciano levantó lentamente la mirada hacia la oscuridad y dijo con miedo: «Esto tiene que terminar». Don Filemón decidió regresar lentamente a su pequeño hogar, una vieja casita de madera construida a la orilla del cementerio antiguo. Aquella noche, el anciano no pudo dormir. Se quedó sentado afuera de su casa con la vieja linterna encendida, observando las tumbas cubiertas por la niebla, intentando entender si realmente había visto a aquella bruja sacando el ataúd. El viento soplaba frío entre las cruces viejas, y el silencio del cementerio se sentía más pesado que nunca. Don Filemón apretaba las manos con nerviosismo mientras murmuraba para sí mismo: «Eso no podía ser humano». Pero a la noche siguiente, algo todavía peor ocurrió. Mientras permanecía dentro de su pequeña casa, comenzó a escuchar golpes secos viniendo desde el cementerio. Tac, 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 como si algo estuviera golpeando desde dentro de los ataúdes enterrados
bajo la tierra húmeda. El anciano sintió como el miedo le recorrió todo el cuerpo, cuando después escuchó madera quebrándose y cadenas arrastrándose entre la niebla. Fue entonces cuando don Filomón comprendió que aquello seguía ahí afuera, con las manos temblando. El anciano tomó su viejo rosario y comenzó a rezar en voz baja. Después agarró una pequeña botella de agua bendita y lentamente comenzó a echarse por el rostro, el pecho y las manos, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa. Los golpes en el cementerio seguían escuchándose cada vez más cerca. Y aquella noche, don Filomón supo que algo maligno había despertado entre las tumbas antiguas. Aquella noche, el anciano volvió al cementerio porque algo no lo dejaba dormir. La lluvia caía despacio sobre las tumbas, mientras la niebla cubría todo el lugar. Escondido detrás de una cruz vieja, observó a aquella cosa caminar entre los sepulcros. La bruja llevaba un costal negro arrastrando por el suelo y una pequeña lámpara encendida que apenas iluminaba su rostro arrugado. Con sus manos largas, comenzó a profanar las tumbas. Sacaba restos humanos de la tierra húmeda y los colocaba alrededor de una vela negra, mientras susurraba palabras imposibles de entender. Entonces ocurrió lo peor. El aire se volvió helado. Los perros del pueblo comenzaron a llorar a la distancia, y desde debajo de la tierra empezaron a escucharse golpes suaves, como si algo quisiera despertar. El anciano no se movió. Recordaba perfectamente lo que su esposa le decía antes de morir. Nunca toques nada relacionado con la brujería y jamás te acerques a una entidad. Con miedo, sacó un viejo amuleto de madera que ella le había dejado años atrás. Apenas lo sostuvo entre sus manos. La llama de la vela comenzó a temblar violentamente. La bruja se quedó inmóvil y lentamente giró la cabeza hacia la oscuridad donde él estaba escondido, aunque jamás había hecho ruido. El anciano sintió cómo el miedo le helaba el cuerpo. Sin hacer ruido, comenzó a retroceder entre las tumbas, mientras aquella cosa seguía observando la oscuridad. De pronto, la bruja sonrió, una sonrisa larga y horrible que jamás había visto en un ser humano. El anciano corrió bajo la lluvia sin mirar atrás, mientras escuchaba pasos lentos persiguiéndolo entre la niebla del cementerio. Y esa noche entendió algo. Aquella entidad ya sabía dónde vivía, pero al amanecer, el anciano iba a encontrar algo que lo haría llorar de terror. Protegerte, ya estoy viejo, pero esa bruja desgraciada lo va a pagar. El amanecer llegó cubierto de niebla. El anciano permanecía parado frente al ataúd de su esposa, en medio del viejo cementerio. La madera estaba húmeda, llena de tierra y marcas profundas, como si algo hubiera intentado arrancarla desde abajo. Las manos del anciano temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba lentamente el ataúd destruido. Con la voz quebrada comenzó a hacer una oración para que el alma de su esposa pudiera descansar en paz y encontrar la luz. El viento soplaba entre las cruces oxidadas,
La niebla comenzaba a cubrir todo el cementerio. Entonces aquella risa volvió a escucharse, lenta, horrible, escondida entre la oscuridad. El anciano levantó la mirada. La bruja estaba parada entre las tumbas, observándolo con una sonrisa aterradora, mientras sostenía su costal lleno de restos humanos. Pero aquella noche, el anciano ya no quiso correr. Secándose las lágrimas, tomó fuerza y caminó lentamente hacia aquella entidad. «¿Por qué haces tanta maldad?», preguntó con rabia y tristeza al mismo tiempo. La bruja no respondió, solo continuó colocando huesos alrededor de una vela negra mientras murmuraba palabras extrañas. El aire se volvió helado, las cruces comenzaron a crujir y la tierra alrededor de las tumbas parecía moverse lentamente. El anciano sacó una pequeña botella agua bendita que guardaba desde hacía años. Por primera vez, la sonrisa de la bruja desapareció. Con valentía, el anciano lanzó el agua bendita sobre aquella cosa. Un grito espantoso retumbó por todo el cementerio. La vela negra explotó. La niebla giró violentamente alrededor de las tumbas y la bruja desapareció entre sombras oscuras que parecían retorcerse en el aire. Todo quedó en completo silencio, pero antes de desaparecer, aquella entidad señaló lentamente al anciano mientras susurraba algo imposible de entender. Esa misma noche, el anciano regresó enfermo a su pequeña casa. Dicen que desde aquel momento comenzó a debilitarse. Escuchaba voces durante la madrugada y miraba la silueta de la bruja afuera de su ventana cada noche, hasta que días después los vecinos encontraron su lámpara de gas todavía encendida. Pero el anciano ya no volvió a despertar y desde entonces muchos aseguran que la brujería es una de las cosas más oscuras que existen, porque dicen que algunas personas profanan tumbas para sacar restos humanos y utilizarlos para hacer maldad. Y aunque esto solo sea una historia, hay quienes juran que en ese viejo cementerio todavía puede verse a aquella bruja caminando entre la niebla, abriendo tumbas durante la madrugada